Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una historia que honestamente nos tiene a todos en vilo. Si han estado siguiendo el mundo del espectáculo turco, sabrán que hay una pareja que ha capturado los corazones de millones y no es para menos. Hoy vamos a sumergirnos en un momento muy especial, un momento que por fin ha sido revelado por uno de los protagonistas. Sí, estamos hablando de Kerem Bürsin y su confesión sobre cómo fue ese primer encuentro, ese instante que, según él, lo cambió todo con Hande Erçel. Este vídeo promete ser una montaña rusa de emociones, lleno de detalles que hasta ahora solo podíamos imaginar. Así que si son fans de Kerem y Hande, si les encanta el drama romántico o simplemente disfrutan de conocer esas historias detrás de las cámaras que hacen que las relaciones cobren vida, este es su vídeo. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta confesión, si aún no lo han hecho, les pido de corazón que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de no perderse ninguna de nuestras fascinantes historias. ¡Vamos allá! El mundo del cine y la televisión a menudo nos presenta historias de amor tan intensas y conmovedoras que nos cuesta creer que no sean reales. Y cuando esa química traspasa la pantalla y se traslada a la vida real, la magia se duplica. Kerem Bürsin y Hande Erçel son un claro ejemplo de esto. Desde que compartieron créditos en la exitosa serie Sen Kalkam, la conexión entre ellos fue palpable, no solo para los espectadores, sino también, y esto es lo crucial, para ellos mismos. Pero, ¿cómo se vivió ese primer encuentro desde la perspectiva de Kerem? Él mismo lo ha confesado recientemente y las palabras que eligió pintan un cuadro muy vívido de lo que debió ser ese momento. Kerem, conocido por su carisma y su franqueza, no se guardó nada al hablar de cómo fue ver a Hande por primera vez, o al menos, cómo fue ese primer contacto significativo que, según él, marcó el inicio de algo. Lo describe como un momento de pura admiración. No se trata solo de belleza física, aunque nadie puede negar la deslumbrante presencia de Hande. Kerem parece referirse a una energía, a una chispa que lo atrapó instantáneamente. Él ha compartido que al principio solo veía a Hande como una colega talentosa, una actriz con la que iba a compartir proyecto. Pero esa percepción inicial se desmoronó rápidamente o más bien, evolucionó de una manera que ni él mismo esperaba. Según sus propias palabras, cuando la vio, no pudo evitar notar su aura, su forma de ser. Hay una cualidad en Hande que irradia una luz especial, y Kerem, al parecer, fue uno de los primeros en ser cautivado por ella. Él ha mencionado que se quedó simplemente admirado. Es esa clase de admiración que te deja sin palabras, que te hace querer observar a la persona por un tiempo más, tratando de descifrar qué es lo que la hace tan especial. No fue un flechazo instantáneo de esos de película hollywoodense, sino más bien una apreciación profunda que creció a medida que interactuaban. Lo interesante de su relato es cómo describe la evolución de esa admiración. Al principio, como él mismo dice, eran profesionales compartiendo un espacio de trabajo. Pero la intensidad de la serie, las largas horas de rodaje, la necesidad de conectar y crear esa química tan creíble en pantalla, los obligó a pasar mucho tiempo juntos. Y es en ese convivir diario, en esa complicidad que se forja en los sets, donde la verdadera conexión comenzó a florecer. Kerem ha admitido que se dio cuenta de que Hande era mucho más que una actriz talentosa, era una persona con una profundidad, una calidez y una inteligencia que lo cautivaron aún más. Él ha dicho que la forma en que Hande se expresaba, su risa, su manera de ver el mundo, todo eso fue lo que realmente lo atrapó. No se trata solo de guiones y escenas, sino de la persona que estaba detrás de cada personaje. Y Kerem, con esa sensibilidad que lo caracteriza, supo percibir la esencia de Hande. Es como si al principio viera una flor hermosa, y luego, al acercarse, descubriera el aroma exquisito y las sutiles variaciones de sus pétalos. Una parte clave de su confesión es cómo él mismo se sorprendió por la intensidad de sus sentimientos. A veces, cuando una conexión se vuelve tan fuerte incluso para la persona que la experimenta, puede ser algo desconcertante. Kerem ha insinuado que en algún momento se dio cuenta de que lo que sentía iba más allá de la camaradería o la admiración profesional. Había una atracción genuina, una conexión emocional que lo impulsaba a querer conocerla mejor, a pasar más tiempo con ella, a entenderla más. Y es que cuando dos personas están tan conectadas en un proyecto, y esa conexión se vuelve personal, es algo muy poderoso. La energía que compartían en pantalla se sentía tan real porque, en gran medida, lo era. Kerem no ha dudado en recalcar que Hande es una pers.
Ona increíblemente genuina, y esa autenticidad es algo que él valora enormemente. También es importante recordar que la fama trae consigo mucha presión. Las parejas de celebridades están constantemente bajo el escrutinio público. Sin embargo, Kerem y Hande han demostrado una madurez y una discreción admirables al respecto. Él, al hablar de su experiencia, lo hace con respeto y con un sentido de agradecimiento, sin caer en chismes o en detalles excesivamente íntimos, pero sí compartiendo la esencia de lo que significó ese primer momento de reconocimiento mutuo. Él ha utilizado la palabra fascinante para describir su experiencia con Hande. Fascinante en el sentido de que lo cautivó, lo intrigó, lo atrajo de una manera profunda. No fue algo superficial, sino algo que penetró en su ser. Y esa fascinación, alimentada por la convivencia y el descubrimiento mutuo, es lo que, según él, sentó las bases para todo lo que vendría después. Este tipo de confesiones nos recuerdan que, detrás de los personajes que vemos en televisión, hay personas reales con emociones reales. Nos dan una perspectiva más humana de estas figuras públicas que tanto admiramos. El hecho de que Kerem se abra de esta manera nos permite conectar con él en un nivel más profundo, entender no solo su talento como actor, sino también su capacidad para amar y sentir. Él ha sido muy claro en que este proceso no fue algo planeado, sino que surgió de forma natural, de la química y del respeto mutuo que se desarrollaron durante el rodaje. Y creo que eso es lo que lo hace tan especial. No forzaron nada, simplemente se permitieron ser ellos mismos y dejaron que la conexión fluyera. La admiración que sintió Kerem al principio fue el catalizador, la chispa que encendió la llama, y a partir de ahí, la relación se construyó sobre bases sólidas de entendimiento, cariño y, por supuesto, una profunda admiración mutua. En resumen, la confesión de Kerem Bürsin sobre su primer encuentro con Hande Erçel es una muestra de cómo las conexiones genuinas pueden surgir en los entornos más inesperados, y cómo la admiración puede ser el primer paso hacia un amor profundo y significativo. Nos ha contado que al ver a Hande quedó cautivado no solo por su belleza, sino por su aura, su energía, su autenticidad. Esa admiración inicial se fue transformando y profundizando a medida que pasaban tiempo juntos, descubriendo la maravillosa persona que es Hande. Kerem ha destacado que fue una conexión que surgió de forma natural, impulsada por la química en pantalla y fortalecida por el respeto y el aprecio mutuo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje por la historia de Kerem y Hande. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al escuchar esta sincera confesión. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la forma en que Kerem describió su primer encuentro? ¿Creen que la admiración es la base para un amor duradero? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la caja de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado intrigante y entretenido, por favor, regálenme un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Hande. Y si aún no se han suscrito, ¿qué esperan? Hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.